que era un médico que conocíamos hace mucho. Incluso fue más veloz que el anterior. Ni siquiera había revisado la ecografía y dijo, uy, no, sáquese el útero. Es más, nos empezó a explicar de que el útero no servía, que ya en la mujer para qué, que lo mejor es quitárselo, porque eso puede traer cáncer y es mejor no estar viviendo con el cáncer. Cuando a ti te retiran algo de tu cuerpo físico, lo que están haciendo es retirarlo de tu cuerpo energético. Y al retirarlo de tu cuerpo energético, lo están desanclando de toda tu integración, ya sea biológica, mental, espiritual, astral, conciencial, de esencia y conectado a la fuente. Entonces, tú estás autorizando que retiren de ti una matriz, quizás la más poderosa de este proyecto humano, que es el útero de la mujer, la que gesta la vida. Estás permitiendo. Y el problema es que nunca has sabido por cómo y para qué sucede eso. Y en ese momento pude ver cómo ese médico, a un nivel más energético y etérico, solo estaba viendo cómo todo su ser o toda la super clínica que tenía, que él había instalado, era simplemente un establecimiento que entregaba úteros de matrices energéticas a razas que venían y se lo llevaban, y esas razas lo comercializaban o lo traficaban en el mundo cósmico. El útero, evidentemente siendo una matriz energética de vida, donde se gesta la vida, es usada en otros planetas que no pueden, y entonces se comercializa y se trafica para poder ellos incubar distintos tipos de seres. Entonces la pregunta es, ¿realmente cuando te sacan el útero están cuidando de que te dé o no te dé cáncer? Cuando la medicina entienda que se tienen que encargar del espíritu tanto como del cuerpo, podrán ayudar a sanar. Lo que estoy viendo y lo que estoy diciéndoles es que hoy se ha gestado desde hace miles de años un proyecto en el sistema de salud que lo que busca es desproveernos de nuestra real matriz energética. ¿Sabías que el útero en la mujer es un órgano que tiene muchísimos descubrimientos que aún la humanidad no conoce? Este es el caso de mi esposa, que voy a contar de una manera rápida para que pueda entenderse. Cómo ella, mayor de 40 años, por presentar unos miomas que toda mujer presenta entre la edad de la perimenopausia y menopausia, el médico le dijo, había que sacar el útero. ¿Cuántas mujeres que llegan a los 40 para adelante les dicen, hay que sacar el útero? Pero peor aún, le dicen, no pasa nada. Si te sacan el útero, ya tuviste tus hijos, ya hiciste lo que tenías que hacer y no pasa nada si no tienes útero. Evidentemente parece una respuesta coherente de parte de el Señor de la Salud. Sin embargo, hay que entender esto a más profundidad y voy a utilizar el tribunal cósmico para poder explicarles qué se ha gestado con respecto a la matriz del útero. Y empiezo diciendo la matriz del útero porque el útero es una matriz. Sin embargo, todos es matriz. Pero el útero es la matriz mayor. ¿Y por qué es la matriz mayor? Porque alberga el proyecto más importante que un humano puede tener, la vida. En el útero de la mujer se gesta la vida. Y por lo tanto, la matriz energética que contiene ese útero es un centro de codificación tan complejo y tan profundo que en el mundo cósmico
es muy requerido. ¿Cómo? Me preguntarán. ¿Cómo es requerido? Existen muchísimas razas que han perdido su capacidad y posibilidad de gestar su conexión con su propio Merkaba. El propio Merkaba es aquel que nos sabemos, que nos reconocemos como seres divinos, como seres que estamos todo el tiempo creando y moviendo vida y energía. Hay muchas razas negativadas que en algún momento de la historia perdieron esa posibilidad por dirigirse a tratar de estudiar o de buscar las complejidades del mundo mental. Este planeta ha recibido muchísimos visitantes desde el orden mental y todos los procesos que se han desarrollado en los sistemas que nos hacen vivir son procesos mentales. En todos los procesos que realmente vivimos y creemos que son importantes interviene la mente. Y entonces, al intervenir la mente, nosotros creemos que hacernos parte de este sistema de salud, el cual nos han instalado, nos han introducido, lo más importante es hacer lo que el médico diga. En todo caso, hacer lo que el médico diga, pero siempre consultando nuestro corazón. Voy a explicar lo que realmente pasó con mi esposa. Cuando a ella le detectaron que tenía un sangrado por una cantidad de miomas o de fibromas, el cual muchas mujeres también tienen, lo primero que hizo el médico, sin consultar, sin preguntar, sin nada más que una ecografía: hay que sacar el útero. Hay que sacar el útero porque esto se termina en cáncer. Ok. Entonces nosotros dijimos: no, vamos a buscar una segunda opinión. Se buscó una segunda opinión y esta segunda opinión, que era un médico que conocíamos hace mucho, incluso fue más veloz que el anterior. Ni siquiera había revisado la ecografía y dijo: uy, no, sáquese el útero. Es más, nos empezó a explicar de que el útero no servía, que ya en la mujer para qué, que lo mejor es quitárselo, porque eso puede traer cáncer y es mejor no estar viviendo con el cáncer. Y entonces ahí yo empecé a entender por qué las mujeres, inmediatamente que les dicen sáquese el útero, lo aceptan. No conozco a una mujer que haya dicho: no, espérese, yo no me voy a sacar el útero. Porque han anexado el miedo de la consecuencia del cáncer al útero. Y no entienden que el cáncer tiene que ver con otros procesos mucho más complejos de toxicidad, de emocionalidad, de no haberse alimentado bien, de no haberse expresado bien, de haber tenido recuerdos o ancestros antepasados. Pero no, la ciencia médica o la medicina anexa el cáncer inmediatamente a retirar el útero. Y entonces la mujer responde desde el miedo inmediatamente y dice: que me saquen el útero. Y además no me va a pasar nada. Claro, no te va a pasar nada en el sentido físico. Pero el problema es que tu mujer, ¿en qué te reconoces? ¿Te reconoces en un cuerpo físico? ¿Te reconoces en un solo hecho de materia? ¿O te reconoces en un alma, o conciencia, o espíritu, o divinidad, o llámale como quieras? ¿En qué te reconoces primero? Y entonces, cuando empiezas a reconocerte desde otro punto de la conciencia, te das cuenta que aquello que te dijo el médico de que no pasa nada porque te saco un pedazo del órgano físico, en realidad no es así. Porque cuando a ti te retiran algo de tu cuerpo físico, lo que están haciendo es retirarlo de tu cuerpo energético. Y al retirarlo de tu cuerpo energético, lo están desanclando de toda tu integración, ya sea biológica, mental, espiritual, astral, conciencial, de esencia y conectado a la fuente. Entonces, tú estás autorizando
que retiren de ti una matriz, quizás la más poderosa de este proyecto humano, que es el útero de la mujer, la que gesta la vida, estás permitiendo. Y el problema es que nunca has sabido por cómo y para qué sucede eso. Y eso sucede porque el día que yo estuve con esta segunda opinión, este segundo médico con mi esposa, y el médico, sin haber leído, o sea, casi fue inmediato que le dijimos, ¿sabe qué, doctor? Venimos por una segunda opinión por el útero. ¡Ay! Hay que sacar el útero. Hay que sacarlo y nada, porque hay cáncer y si no te mueres, ¿qué prefieres? ¿Morirte? Claro, si mi esposa hubiera sido una persona que no estaba lo suficientemente preparada e informada, entonces hubiera y fácilmente hubiera tomado la decisión de decir, sí, sácamelo porque yo tengo miedo. Y es natural. Pero ahora quiero hablarles desde dónde se mueven los programas, en este caso de la salud. Y en ese momento pude ver cómo ese médico, a un nivel más energético y etérico, solo estaba viendo cómo todo su ser o toda la super clínica que tenía, que él había instalado, era simplemente un establecimiento que entregaba úteros de matrices energéticas a razas que venían y se lo llevaban, y esas razas lo comercializaban o lo traficaban en el mundo cósmico. ¿Por qué no me vas a decir que crees que lo que sucede acá no sucede en los otros planetas? Tráfico sexual, de órganos, de muchas cosas suceden a nivel energético. Porque lo primero que entregamos nosotros es energía. No entregamos nuestro cuerpo, entregamos nuestra energía, nuestra matriz energética, nuestra primera codificación. La matriz energética es la codificación. Y cuando te están sacando el útero, te están descodificando. Te pregunto, mujer, ¿qué crees que está sucediendo cuando te sacan el útero? Te están desprogramando de tu conexión real con tu divino femenino y con todo ese enorme poder que traes. Por eso, la mayoría de mujeres que les han sacado el útero se vuelven amargadas, tristes, solitarias y tienen una vida muy difícil porque el útero está conectado a ellas, a toda su red neuronal. Es fácil decirlo a nivel físico porque la ciencia médica solo le interesa ver el aspecto físico. Pero detrás de eso hay todo un emporio que se instaló en el sistema de salud para poder traficar, llevarse, drenar, extirpar miles de matrices energéticas como el útero, como la vesícula, como muchos otros órganos que son extirpados o sacados, incluso el apéndice. Y cada uno de ellos tiene una finalidad. El útero, evidentemente, siendo una matriz energética de vida, donde se gesta la vida, es usada en otros planetas que no pueden. Y entonces se comercializa y se trafica para poder ellos incubar distintos tipos de seres. Entonces la pregunta es, ¿realmente cuando te sacan el útero están cuidando de que te dé o no te dé cáncer? Cuando un médico entienda que ayudar a sanar un útero es desde la emocionalidad, porque mi esposa, después que dijo no a la segunda opinión, nos retiramos a casa y empezamos un proceso desde la conciencia crística. Y empezamos a trabajar en una terapia con ella en algo muy interesante. El útero es una matriz energética. ¿Qué alberga el útero? La vida. ¿Qué es la vida? Es el proyecto más grande que toda mujer trae. Ok, ¿a dónde conecta ese proyecto a la mujer? A todos sus proyectos que les da vida. Si una mujer no pudo ser exitosa en su trabajo, o no pudo lograr tal cosa, o no pudo tener un hijo, o quiso hijo y después hija, o no le salió algo como quería salirle, todas son
Todos son proyectos que se están gestando a nivel mental como frustraciones. Y esas frustraciones, ¿dónde creen ustedes que se van a ir? Al útero. Entonces, cuando la mujer se encarga de sus frustraciones a nivel de experiencias, pero cuando digo encargarse no digo que las resuelva, porque nadie viene a resolver nada, solo viene a observarlas para decir, ok, pasé esto, sentí esto y sigo avanzando, no me quedo ahí, porque el problema está en que siempre nos preguntemos ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Es la pregunta. Entonces mi esposa se encargó de eso. Fueron 2 meses tremendos de encargarse. Y me vi involucrado porque parte de sus frustraciones fui yo, como esposo, como padre, porque ella tuvo que sostenerme muchas veces por todo el proceso que yo he pasado, los hijos, porque las mujeres sostienen y entonces a veces las mujeres sosteniendo también se frustran y pierden. Pero la frustración también es un holograma mental. Solo que no tiene cómo salir porque no nos han enseñado. Y entonces, como no nos han enseñado, ¿qué sucede con ese holograma mental? Es una energía y se tiene que anclar y tiene que salir. Entonces sale un bulto en el útero y es un mioma o un pólipo. Entonces hay mujeres que tienen muchos miomas y salen un montón de bultos y como el endometrio se engruesa, empieza a sangrar y a sangrar en su regla. Y entonces el médico dice, si eso sucede mucho va a suceder un cáncer. Pero no necesariamente. Y no es que el cáncer va a ser gestado por el mioma. Encárgate del mioma. Cuando la medicina entienda que se tienen que encargar del espíritu tanto como del cuerpo, podrán ayudar a sanar. Lo que estoy viendo y lo que estoy diciéndoles es que hoy se ha gestado desde hace miles de años un proyecto en el sistema de salud que lo que busca es desproveernos de nuestra real matriz energética. Cuando nosotros estamos en una clínica o un hospital y recibimos un tratamiento, un procedimiento, ¿qué es lo que más se genera en esos tratamientos? Una intervención quirúrgica, sangre. ¿Y qué hay en la sangre? Aparte de los electrolitos, vitaminas, aminoácidos, hierro, calcio, fósforo, hay emociones. Pero ¿cómo sale la sangre en las clínicas y hospitales? ¿Cómo se mueve la sangre? ¿Con qué emoción se mueve? O me van a contar que en una clínica o un hospital la gente está contenta, alegre, en paz. La gente está con miedo. Y la emoción que mueve es el miedo. ¿Y por qué el miedo? Porque el miedo es la emoción que va a buscar que toda vibración de toda materia esté más baja de lo normal. Y eso es lo que va a permitir drenar o ser parte del alimento de tanta raza. Hay muchas razas en el mundo cósmico que no tienen que alimentarse de tu cuerpo físico, se alimentan de tu ectoplasma. Y tu ectoplasma tiene que ver con tu energía vibracional a través de tu adrenalina, adrenocromo, miedo. Y entonces las experiencias que estás viviendo son fundamentales. Si esas experiencias que estás viviendo solo te generan miedo a través de una clínica, un hospital, un sistema de salud, ¿qué estás entregando? ¿De qué estás alimentando? ¿Cuántos han alimentado durante millones? Recuerdo ahora porque de joven no me gustaban los hospitales ni las clínicas. Y sé que hay mucha gente que no le gustan porque hay una conciencia más profunda que les dice no vayan allá. Porque lo que van a hacer es seguir drenándoles. No quieren caer. Y lo entiendo. Pues entonces ahora es tiempo de encargarse desde otro punto de la conciencia. Con esto no estoy diciendo que la medicina occidental no sirva para muchas cosas, pero es momento de integrar el espíritu y la materia, porque ambos son uno solo y aún insisten en verlo por separado. La religión ver el espíritu y la ciencia médica ver el cuerpo. No. Este es el caso para que se entienda cómo se trafican muchos órganos, sobre todo el más importante, el de la mujer, el útero. Mujer, protege tu útero, encárgate de ti,
Encárgate de tus ideas, pensamientos, emociones, frustraciones. Encárgate. Si quieres con la terapia de la conciencia crística o si quieres con otra terapia. Pero encárgate de ti desde la sanación. Esos miomas, ese cáncer de útero no ha llegado para hacerte daño. Ha llegado para que te encargues de ti. Para que te desintoxiques de todos los programas mentales. De todas las bacterias, virus, patógenos, electromagnéticos que están ahí pululando y que también quieren servirse de ti. ¿Has experimentado alguna vez algo similar como lo que te acabo de contar? Me encantaría escuchar tu historia. Déjame tus comentarios para que conozcas cómo puede moverse desde la terapia de la conciencia crística todas las realidades, enfermedades y procesos que podemos sanar y resolver.